empezamos con algo que está ocurriendo ahorita y es todos esos trancones, todo ese estancamiento que la semana pasada fue espantoso, ¿ya no? Bueno, y tenía uno que pasar esa cantidad de los señores de los camiones ahí estacionados o los que iban andando, era pasito, pasito. Y entonces, figúrese, nosotros experimentamos eso con mi esposito. Entonces nos tocó ir a recoger a Juanjo, el niño del pastor, que estudia en un colegio que cuando uno va nos gasta sino 15 minutos. Y ese día nos gastamos casi 2 horas. Y yo, ay Señor, ahora ese niño estará asustadito porque no llegamos, porque ya de pronto, y le llegan a uno una cantidad de pensamientos ahí. Pero yo decía, y a los que no tienen al Señor, que son cristianos, ellos dirán, ay Dios mío, que no se ponga triste el niño, o que no tengo, que llegue tiempo a mi trabajo o algo. No, ellos no dicen eso, ¿cierto que no? Entonces voy a procurar leerles para que me entiendan lo que quiero decir. Dice, a nadie le gusta estar estancado, ¿cierto que no? Y Oscar nos ha dado ejemplo, por ejemplo, nos ha contado, por ejemplo, cuando iba a una panadería y el otro pedía y él con afán, y a ustedes y a mí nos ha pasado. Llegamos y queremos que nos atiendan, hicimos fila y de pronto llega otro, etcétera. Entonces, a nadie le gusta estar estancado. Bueno, entonces cuando estaban en ese movimiento de los vehículos, un ratico se le convertía a uno, por ejemplo, nosotros 15 minutos en 2 horas. ¡Ay, qué cosa tan absurda! Y entonces dije, ¿por qué si no avanzas no has llegado al destino? Entonces la gente pone brava. Uy, no alcancé a ir al médico. Tenía cita para empezar un trabajo. Imagínense cada uno todo lo que le pudo pasar. Yo no sé si a ustedes, a mí sí ya les conté. Lo que les pudo pasar o les ha pasado por ese problema. Entonces, cuando no conocemos del Señor en ese caos de estar ahí paraditos, viene un montón de cosas, de gritos, de qué más, de groserías, de desesperación y todo lo que el demonio puede poner ahí por cuenta de eso. Esa misma aplicación la vamos a poner hoy porque el tema que vamos a ver, el quinto, ¿no? ¿Dicen el quinto? Sí, Gordo me dijo que era el quinto. Bueno, entonces el quinto hábito, tenga la bondad y la coloca para que me lo vean así bien grande, se llama estancamiento espiritual. Y a nosotros los que tenemos así como responsabilidades y todos, a mí me da tristeza cuando veo que hay tantas personas con tantos atributos, con tanta, ¿cómo se llama eso que les da el Señor para que hagan muchas cosas? Capacidades, talentos, creatividad y todo eso, y están así, están estancados. Ay, dejemos que se lo haga. Es que a mí no me tienen en cuenta. Dejemos saber. Dios mío, eso es de mucha responsabilidad. Por eso ese papá que nos ama nos dio ese otro hábito para que lo miremos si le estamos cayendo en él o no. Entonces dice que nosotros también estamos en este estancamiento espiritual. ¿Y a usted les preocupa? ¿O hasta hoy no? De pronto hasta hoy no, pero hoy el Señor les va a hablar y van a poner bien cuidado y le van a decir, Señor, llegó a mi corazón, permite, dice, no piden sabiduría ni piden revelación, pues por eso no la tienen. Hoy le pedimos al Señor, Señor, danos sabiduría y danos revelación y renueva nuestra memoria para que todo lo que hoy nos vas a hablar podamos llegar. No estamos hablando de no llegar a la vida eterna, ¿no? Que estamos estancados y entonces perdemos la vida eterna. No, el Señor no es mentiroso. Él dijo que el que recibió a Jesús en su corazón, ha nacido de nuevo, no va a perder la vida eterna. Así que no se asusten, yo tampoco me asusté. No vamos a perder la vida eterna, pero triste que Él nos haya dado todo, como cuando uno le da a los chicos, todos le dan ustedes a sus hijos, los ponen a mejor colegio, a la universidad, y no responden. Eso es triste. Para Él también nos está dando todo, y es triste que no pongamos cuidado cuál es el propósito que Él tiene con nosotros. Nadie puede encontrar su propósito si antes no crece espiritualmente. Si está estancado, ¿cómo va a saber qué propósito tiene? Si Él nos da eso a través de la palabra. Si nosotros no comemos, aunque sea un versículo, que ya debemos comer capítulo entero de palabra, pues no vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Nunca, nunca vamos a poder. Y menos cuál es el propósito. Dios mío, que por allá donde está no llueva.
Bueno, dice, si no crecemos espiritualmente no podemos conocer el propósito. De la misma manera que un niño de 5 años no puede recibir un título en la universidad, pues un creyente inmaduro tampoco puede recibir una responsabilidad para que agrademos al Señor. Por eso estamos hablando hoy del hábito que arruinará, un hábito que arruinará esos resultados del propósito de Dios en nuestra vida, que es el estancamiento espiritual. No se les olvide el título, ¿sí? El estancamiento. Bien, vamos a mirar la primera de Corintios 14:20, lo que nos dice. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad. Ay, a mí me sonaba eso que dice ahí, que sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como los ves en cuanto a la maldad. Porque es que un niño no tiene malos pensamientos. Un niño no hace cosas malas. Si coge algo de otro, él es inocente. Y el Señor nos dice a través de esa palabra que seamos como los niños. Ellos no son malos. Hacen las cosas, pero no lo tienen en la mente. Entonces nosotros tenemos que pensar que tenemos es que tener crecimiento espiritual. Pablo estaba hablando a la iglesia de Corinto. Ustedes han oído, saben, han leído, han estudiado, que era excelente, chévere. Pero llegó un momento, llevaban momentos en que lo que pasa en muchas de nuestras iglesias, aquí no, porque ustedes son más lindos, más divinos, entonces no puede ocurrir. Pero entonces en muchas iglesias viene todo ese problema de que tenía la iglesia. Era una iglesia bendecida, pero sus integrantes muy inmaduros. Peleaban por todo. Echaban las cosas que aprendieron y empezaban a averiguar otras y averiguar. Yo pensaba también nosotros, uy, Dios mío, mucho cuidado, porque a veces nos inquieta escuchar las prédicas de otras partes y no estamos bien seguros si es sana doctrina, entonces estamos comiendo cosas que y empieza a decir, uy, pero allá no nos han enseñado eso, allá nos dijeron es esto, allá, desde que no esté en la palabra, ojo, toca mirar. Exactamente eso es lo que dice, que ellos eran inmaduros, y miramos que es cuando una persona es inmadura. El consejo de Pablo era que seamos como niños. Yo fui mucho tiempo maestra y repito, porque quiero que mis alumnos, ustedes no son, pero hoy sí. Entonces, sean como lo que estamos repitiendo, como niños en la maldad. Es decir, no hagan nada malo, no hagamos nada malo, pero maduros en nuestro comportamiento de cristiano. Está clarito, ¿cierto? Entonces dice que esto del crecimiento en los niños, por ejemplo, son problemas médicos. Cuando una persona tiene en su cuerpo unos 40 años, 35 años de edad, pero actúa, ¿ustedes han visto a alguien que actúa como niño? Uy, muchos, ¿cierto? Muchas personas que actúan como niño. Entonces, ¿qué hacen? Los llevan a donde el médico. Y ahora, yo no sé si en mi tiempo también lo llevaban a uno médico pequeñito, porque ellos están pendientes que si está teniendo la estatura normal, crecimiento normal, si son... Yo no sé, me quedé pequeña, yo no sé si sería que a mí no me llevaron a donde el médico a decirle si estaba bien en la estatura. Entonces, eso es lo que hacen ahora, ¿cierto? Porque se está presentando mucho ese problema. Ahora, como ni se alimentan bien, a nosotros dan un alimento diferente y ahora comen tanto, ya saben. Bueno, entonces dice que ustedes van, por ejemplo, ven una persona de ellas, tiene muchos problemas porque no son aceptadas, ¿cierto? Desafortunadamente. Por ejemplo, si van a una empresa, entonces llevan su hoja de vida, les hacen la entrevista y todas esas cosas. Me imagino yo por qué no he ido. Entonces, cuando lo ven que no está reaccionando, hablando, contestando como una persona madura, entonces le dice, bueno, deje la hoja y después lo llamamos. Y apenas se va, ¿qué le vamos a exigir a esto? ¿Qué se le puede exigir a una persona que habla, que se porta, que piensa como un niño? Entonces, ahí. Puede tener problemas en su colegio, bueno, en todas partes. Se le puede dar una responsabilidad y no la toma. Se le puede dar un dinero y lo malgasta o lo bota, porque es como un niño. Pero así dice Pablo, que nosotros
somos niños y no vamos a ser como ellos porque tenemos al Señor, pero no podamos quedarnos siendo niños. Decimos niños cuando llegan muy nuevitos, ¿no? Pero yo me alegro de ver que personas que llegan, que el Señor las invita a través de alguien, hay muchas, llegan con un hambre de Dios, santo Dios, ¿qué más que tengo? Tengo que estudiar, tengo que hacer, pero la gente que se ha estancado le dice uno, ya haga el módulo, haga el de, ¿cómo se llama el primero? Discipulado, claro, Floresta Estelaita, haga el de discipulado. Sea noble, sea humilde, pero es que yo ya estudié, yo ya vengo, yo ya hice ya esto, pero tienen que aceptar, ¿cierto? Porque eso los va a poner fríos, los va a llevar a otras cosas que vamos a ver más adelante. Dice, ¿cómo saber entonces si soy un niño espiritual? Basado en la 1 Corintios 3:11, dice que hay 3 características que van a demostrar quién es un niño espiritual. Y entonces dice la primera es la manera de hablar. Cuando leímos Corintios 13:1, o lo volvemos a leer, dice, cuando yo era niño hablaba una, la segunda pensaba y la tercera razonaba como un niño. Entonces vamos a ver la primera que nos dice en la 1 Corintios 3:1-3, gracias. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, ¿quién está diciendo? Pablo. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Imagínense después de que han organizado, fundado la iglesia y todo eso, han recibido y con toda esa persecución y con todo eso, y empiezan a aflojar y a aprender. Yo me imagino como lo que les dije al comienzo, que empiezan a tomar de uno y a pensar del otro y se enfrían. Se vuelven niños. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o si fueran niños, ¿cómo fueran? En Cristo. No sabía cómo hablarles. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, nada de palabra. Volviendo a empezar con ellos, pero usted no cree, pero si vimos, pero si Jesús nos enseñó. Yo me imagino, pobre Pablo, cómo sería para poderlos convencer, porque a veces es duro. Bueno, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Porque aún son gente carnal. ¡Uy, qué miedo! A veces recibimos la palabra, pero el mundo es terrible. Yo les digo, tenemos que tener claro que tenemos 3 enemigos. Y siempre, ustedes ya lo saben porque se lo enseñaron, pero los que pasan por mi salón, yo siempre lo repito. Tenemos el demonio, ¿sí o no? El mundo que nos entretiene. ¿Cuántos no vinieron hoy? Un señor me decía, no, es que a mí el domingo me pega pesado porque es que me voy a montar en bicicleta porque estoy como pasadito de peso. Dios mío, cuide los alimentos y venga, coma y después va. Pero le pasa lo mismo que les pasaba a los de Corinto, la iglesia de Corinto. Y a muchos de nosotros cualquier otra cosa le puede quitar el lugar. Y no es que tengan que venir por obligación, sino porque nos alimentamos, porque sabemos qué es lo que quiere Él de nosotros, ¿sí o no? Es la forma como podemos cambiar nuestra vida. Hemos recibido prédicas supremamente grandes, por ejemplo, ya el Señor viene. ¿Cuándo? No sabemos, pero estemos preparados. Y nosotros, yo ya soy salvo y todo eso, pero ¿qué estamos cumpliendo? Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo del Señor. ¿Cuántos ganaste? ¿A mi vecino? ¿Cuántos le diste de comer? En fin, bueno, voy a terminar este pedacito y les muestro una cosa linda que trae. Bueno, Pablo sigue refiriéndose a la iglesia de Corintios, una iglesia muy inmadura de carácter. Dice que él quería mantener con ellos una conversación como con personas grandes, espirituales, para que pudieran extenderse, para que pudieran, había persecución de las iglesias y todo eso, pero tenían que estar fuertes. Porque uno está débil y dice, no, mejor dejemos así. Que ya empezaron a decir de la iglesia, no, miremos otra donde no hablen mal. En este momento, ¿cómo sería en ese momento? Dice, quería además darles alimento sólido, que la palabra de Dios, para que no pudieran ser
como niños, que no es lo que nos está diciendo. Cuando somos niños espirituales del mundo, se llama un cristiano carnal. Ay, qué triste. Y uno desafortunadamente se siente contento de que está siguiendo a Cristo. Uy, ser cristiano, y ahora que se volvió como un, ¿cómo se llama? ¿Un qué? Bueno, digámosle como una moda. Ay, ser cristiano. Ahora todos son, sí, yo fui allá a esa iglesia, yo soy cristiano. Estoy yendo allá, yo soy cristiano. Pero no hay como ese concepto claro de lo que es ser cristiano. ¿Que por qué fue a la iglesia? O de pronto porque pasó y hizo una oración de fe, pero ni entendió ni pío. A mí me pasó, por eso les digo. Cuando uno hace la primera vez una oración de fe, hablo de los que nunca la han hecho, porque acá hay muchos que vienen de otras partes y ya la hicieron. Entonces uno dice, ¿qué es eso? Yo ahí la hice, pero no entiende. Pero ya las personas, como ellos que han estado con él, pues terrible, terrible. Bueno, entonces miremos otra cosa. Dice, un cristiano inmaduro es un cristiano carnal. Allá cada uno pregúntese, ¿yo soy carnal? ¿Todavía ando allá enredado con el mundo? ¿Todavía hago lo que dice allá la palabra de Dios? Ahora soy nuevo en Cristo, las cosas viejas pasaron, ya no soy adúltero, ya no miro toda esa cocina tan fea, ya todo lo que sale, todas las propagandas, todo está lleno de maldad. Y si uno ya es noticito, lleno de corrupción, lleno de persecución a las mujeres, lleno ahora el aborto, todas esas cosas tan terribles. Pero si uno anda en el mundo, ¿cómo le va a clamar a Dios? Si no le interesa, ¿cierto? Porque ya somos carnales y estamos en eso. Y el que se va a lo carnal, allá se lo arrastra el mundo. Eso es, se lo arrastra. El enemigo no se va a llevar a uno que está bien entregado al Señor. A él le pone trampa a ver si lo hace caer. Pero al que le volteó la espalda al Señor, se lo arrastra porque Dios lo arrastra. Bueno, entonces dice, lo primero que tienen los cristianos inmaduros o carnales, son muy celosos. No les había dicho eso, ¿verdad que no? Bueno, y cuando uno oye la palabra celosa, dice, uy, sí, es que mi esposo es, uy, es que mi esposa, es que no. Y uno piensa, es en los celos, más que todo de la pareja, ¿cierto? ¿A usted no les pasa? Sí, cierto que sí. Pero este versículo, esto de hoy, que dice que el cristiano inmaduro es carnal, no está hablando de celosos en ese sentido. Dice que está hablando más bien cuando sentimos envidia. Envidia. Y entonces, porque el otro le está yendo bien, porque lo ascendieron en su puesto, porque le dan más oportunidades, porque él sí puede tocar, porque él sí puede cantar, porque ella sí viejita y puede predicar, y a mí que yo sé tanto no me han pasado, y viene todo eso, que son celos que se convierten en una envidia. Y eso me llevó a pensar algo de los otros hábitos que Óscar ha explicado, que uno a mí me pareció terrible, no se lo he dicho, ¿cierto? No. Y yo pienso que ustedes también. Cuando él habló de esto y dijo del orgullo, ¡ay! ¡Qué miedo! Porque es que nosotros, seamos sinceros, no hemos entendido o no le damos nada de importancia a eso. Si no, yo no soy orgulloso, pero vaya a ver. Oigan cualquier predicación por ahí que le dicen, el orgullo es como el mal aliento. Uno no se da cuenta, los que se dan cuenta son los de alrededor, y eso todo el mundo lo dice, todos los predicadores, y yo lo aprendí hace mucho tiempo y siempre lo repito. Es como el mal aliento, uno no se da cuenta. Yo soy orgullosa, yo soy orgulloso, pero ¿por qué? Yo soy humilde, yo soy saludable, yo ahí ta. No, todos tenemos un orgullo. Empezando que nos dejó ese mal ejemplo, el más orgulloso del universo y del mundo entero. ¿Cuál fue? Satanás, que quiso ser como Dios, ¿verdad? Entonces, es el ejemplo del orgullo. Entonces, qué susto nosotros ser orgullosos. Cuando Óscar dio esa prédica, a mí me asustó, porque es un pecado gravísimo. Yo me acordé de una prédica que había dado antes, como hace como un año y medio, sobre el orgullo, y para mí fue terrible cuando vi que hasta, primero empezar por el Satanás, y segundo hasta un rey que el Señor le dio oportunidad y todo eso, se volvió orgulloso y lo mandó a comer hierbas 7 años, porque después del orgullo viene la humillación. Amén. Dígale al de al pie, ¿sí escuchó?
toca cuidarnos del orgullo. Esta es la más pesada de todas y ya saben por qué. Bueno, otro punto. Entonces, otro de los puntos que me pareció terrible, que van con el orgullo, es lo que él le dio otro título, pero es del perdón. Porque a todos dice, sí, yo perdono, pero no olvido. Uy, pero ¿cómo le voy a perdonar si me hizo tal cosa? Y lo que hace es uno devolverse y devolverse y devolverse. Y esa es otra de las de lo que el Señor nos está diciendo. Perdonen, ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿A qué vino si no fue a conseguir el perdón de todas nuestras faltas y nuestro pecado? Que no tuvieran que llevarnos a una cruz, allá a matarnos, como sucedía antes, matarlos, como fuera. Entonces nosotros tenemos que tomar esto en serio que nos está dando en el Señor en estas reuniones, de que Él está preocupado por nosotros, por eso está manifestando, dándole palabra a los pastores y versículos claros para que nosotros podamos ponerlos en práctica y podamos cambiar nuestra manera de vivir. El segundo dice, los cristianos inmaduros pelean mucho, pero nosotros debemos mirar otra cosa. Hay una cita muy linda, Efesios 4:31, y dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase. Miremos un poquito, ¿será que tenemos alguna de esas? ¿Sí? Pero nos dice estas cosas. Dice, nosotros que nacimos de nuevo, que tenemos al Señor en el corazón, que nos instruye, nos da palabra, comemos, hacemos devocionales, tenemos el Espíritu Santo, con el poder que levantó a Jesús de los muertos. Nosotros tenemos que actuar de otra manera. Y eso es lo que hoy nos está diciendo. Entonces dice lo siguiente, nuestro lenguaje entonces debe ser amable, cortés y decente. Pensemos cada uno si somos amables. Generalmente uno es amable con el que le conviene. Y de pronto somos lo más de amables con los de la iglesia. O con los vecinos porque me van a decir, ay, mire, ¿eso no dicen que es cristiana? Y mire esa manera tan déspota, tan odiosa, tan esto. Entonces, somos amables con los que nos convienen. Pero el Señor no está diciendo eso. Él está diciendo es ser amables con los que no lo conocen, porque dice ustedes son salvos, pero ahora tienen que buscar que los otros se salven y tenemos que usar todas estas cosas hermosas para que podamos cumplir la tarea. La otra dice que tenemos también que dar ejemplo con la paciencia y la tolerancia. Cada uno piense a ver si somos pacientes. Y a mí como no me da pena dar testimonio. Yo en el otro les contaba, le dije a Jamín, perdón, pero yo soy impaciente. Yo soy impaciente. Todavía lo reconozco y yo le pido perdón al Señor y digo, ay Señor, ayúdame. Y uno es impaciente con los que están cerca a uno, que los demás pues, y el primero es el compañero en la casa, son los hijos, allá más los compañeros de trabajo, los compañeros de la universidad, desde el colegio, y entonces uno se impacienta por todo. Y yo le digo, por ejemplo, les contaba esta mañana, que yo me impaciento porque es que yo soy demasiado así, Dios mío, así yo no tengo la culpa. Y quiero hacerles todas las cosas rápidas, pero las que más me apresuran es cuando tengo que venir a la iglesia. Para mí esto es sagrado. Para mí es un cumplimiento venir a una cita con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y llegarle tarde. ¿Cómo así? Y como cuando voy por un trabajo, cuando voy a hacer el mercado, y a las 8 cierran, apúrese, ahí sí corremos. Y venir a la presencia, Señor, al encuentro de mi amado, el que se va a casar conmigo, el que me va a llevar a la cena. ¿Cómo no? Si yo no tengo claro eso, no me interesa un comino. Y llego a la hora que pueda. Y a mí me molesta y yo regaño y echo fuera a Satanás cuando me embolata de que por ser así un poquito como lentos, eso, no vengamos a lo más hermoso, que es la adoración, elevar ese olor fragante a la presencia del Señor.
sentir uno que se va de este lugar para poder recibir lo que Él me va a dar. A mí eso me molesta. Por ejemplo, Ricardo oraba ahorita en la oración del perfume. Y si ustedes miraron, oyeron bien la prédica, decía, ¿cuál es el perfume? Es Cristo. Él es. ¿Cómo no cumplirle a Él? ¿Cómo no tener esa cita? No fallarle, darle el tiempo de Él. Eso no lo está diciendo, es Él. Yo estoy pasándoles el mensaje, porque Él quiere que nosotros como que nos den, ¿cómo se llama eso cuando está así todo uno acomodado y tenemos que desacomodarnos? Como sea, llevarlo aquí y empezar. En nuestras fuerzas no podemos ni pío, nada. Pero con el Espíritu Santo que dijo, Él es el que nos convence. Y Él cuando Jesús se fue dijo, yo me voy, pero les dejo mi Espíritu, les dejo el Espíritu Santo. Y Él los convencerá. Uy, esa palabra para mí es, Él es el que nos convence. Pero si no le damos de comer al Espíritu, ¿a qué horas nos va a convencer? Si yo no le doy sino a mi cuerpo, y no le doy sino a mi alma todos esos pensamientos y todo eso, pues no vamos a crecer espiritualmente. Seguiremos siendo esos cristianos así todos como tibios, como fríos, como esto. Y el Señor nos está hablando como a sus hijos, no al que quiera. Si aquí no hay algún hijo del Señor, pues qué pena, pero entonces reciba también la comidita. Bueno, dice más abajo que otro puntico son las divisiones. ¿Y qué es eso? Entre cristianos no debería de haber bandos ni equipos, porque sencillamente no estamos en la iglesia compitiendo con otros. Somos un cuerpo y cada uno en un cuerpo tenemos diferentes órganos que cumplen funciones. Ustedes que son la iglesia y yo somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Entonces, para estar peleando diciendo, ay, no, ¿sabe qué? No volvamos a ese. Yo no me quiero encontrar con fulanito. No me gusta cómo predica esa señora. Me gusta más lo del pastor. Entonces, veamos quién va a predicar hoy. Vamos a hacer eso. Y empiezan a hacerse cosas y comentarios y murmuraciones. Por decir algo, hay muchísimas y no se me ocurre en este momento eso. Pero se hacen equipos por diferentes cosas. Y refiriéndonos exacto a la iglesia que queremos servir solamente, decir, venga, yo quiero cumplir el propósito del Señor. Ahorita miramos dónde está. Pero es que es allá afuera, es allá en su trabajo, es allá en su familia. ¿O a usted no les duele que ya sabemos que el Señor nos salva a nosotros, que tenemos vida eterna, que vamos para el cielo y que tenemos miembros en nuestra familia que van para el infierno? ¿No les duele? ¡Ay, qué dolor tan grande! Se puede imaginar que lleguemos allá y ¿quién falta? ¿Quién falta? No recibió al Señor. Se quedó, se fue para el infierno, no hay sino dos caminos y ya. Eso es terrible. Entonces no nos preocupemos porque no nos dejan aquí cantar. Yo cantaba, cuando comencé la iglesia cristiana era del coro, pero ya no va saliendo porque hay otras voces más lindas. Entonces el Señor va dándole a cada uno lo que le corresponde. Entonces miramos, pidémosle, Señor, ¿cuál es el propósito conmigo? ¿Cómo me vas a utilizar? Y con la fortaleza de Él, uno es capaz de mostrar a otro el amor del Señor. El trato con los demás debería ser compasivo, en calma, sin gritar, sin insultar, sin decir groserías, a pesar de tener momentos de hartas diferencias. Entonces dicen, no, es que usted no sabe quién soy yo, no me le voy a dejar. Es que usted no me conoce, es que a mí yo pienso así, yo hago así porque así me enseñaron. No, aquí no es cuestión de cómo me enseñaron, cómo me levantaron, sino cómo me está enseñando el Señor. ¿Qué me está diciendo? Ay, tan lindo, Él no haya cómo enseñarnos, nos da cantidad de esto. Les voy a dar un regalito chiquito, el del niño. Pero despiértense todos, miren esto, cómo nos da ejemplo, esto que a mí me mató cuando lo vi. ¿Alguien ya lo vio? Lindo. ¿Les habló? Ah, bueno. A los que no lo han visto y no les ha hablado, abran los ojos. Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late.
Thank you. You're welcome. He was like, no. Here you go. Thank you. I love broccoli. Oh. Gotta go. So did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Les robo un pedacito de Los Inquietos para que lo busquen tan bonito. A mí me tocó el alma, porque a veces nosotros no somos capaces ni de saludar al vecino. No somos capaces. También me inquieto en que a veces a nosotros no nos interesa si el otro tiene o no tiene, porque como no tenemos ninguna relación con nadie. Hola, ¿qué hubo? ¿Qué hay? Chao. Y no tenemos, y somos una familia, somos los hijos de Dios. Debemos tener una relación con alguien, enterarnos. Y con eso me cuestionó esta cita donde dice, cuando el Señor le dice que le dimos, ¿cómo es que dice? El que le tuve sed, si tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Eso es importantísimo. Pero además de poder transmitir amor, ¿cree ese niño tan lindo abrazando a esa persona? Yo no les estoy con eso diciendo que ahorita los señores salgan a ver si hay por ahí alguna señora así abandonada y la abracen. Ni a las mujeres a ver a quién le van a dar. No, los que le ponga al Señor poder dar de lo que Él nos da. Porque a veces nosotros somos, con tal que yo tenga y tan lindo el Señor, vea, no me hace falta, es que Él es mi proveedor. Entonces no, eso es un ejemplo para saber si verdaderamente nosotros somos personas espirituales, cristianas espirituales, porque no es solamente dar palabra, Cristo te salva, Cristo se salva, recibe a Jesús en el corazón. No, danos Señor la estrategia, la que creas conveniente para yo poder cumplir tu mensaje, tu tarea. Bueno, en 1 Corintios 1 y 12, ¿les gustó? Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos y yo sigo a Pedro. O yo sigo únicamente a Cristo. ¿A quién están siguiendo ustedes? Miremos. Dios ha colocado un pastor, una persona en cada iglesia. Pero el pastor de la iglesia es el Espíritu Santo. Son instrumentos cada uno, ¿cierto? Y entonces a veces en las iglesias, uy no, es que mire, y empiezan las divisiones. Yo voy allá porque es que eso sí es una prosperidad terrible, ese pastor. Uy, ese pastor hace milagros. No, el que hace milagros es el Señor y depende de la fe. Mire que estaban enfermos y se sanaron, eso miremos, hagamos. Nosotros sí podemos orar y el Señor eso hagamos. Y empieza las divisiones. Entonces quedan esas tres cosas tan horribles que hace que los cristianos sean carnales. Entonces lo primero, que seamos celosos. Lo segundo, que pelean mucho. Y lo tercero, que buscan hacer división con todas esas cosas que suceden. La otra manera es la de pensar. Dice, yo pensaba como niño. Y dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba. Lo dijimos desde el comienzo, pero volvemos a decirlo. Pero cuando crecí, dejé atrás todas esas cosas que eran de niño. Cada uno piense si ya cambió su manera de pensar. No, nadie me conteste, cada uno allá. Yo ya me pregunté, ¿he cambiado mi manera de hablar o sigo con mis chistes verdes, con mis groserías? Allá cuando estoy con los del colegio, con los de la universidad, con los de la empresa, tengo que hablar como ellos hablan. Yo le tengo miedo al vocabulario de hoy, porque ya los chinos, los muchachos, las chicas, no tienen nombre propio. Hola, no sé qué. Hola, sí sé cuándo. Y yo, uy, ese es el nombre de ella. Ese es el nombre de él. Unas cosas horribles. Yo he cambiado o de acuerdo al lugar
o con quienes esté, hablo, los trato como ellos, porque a veces porque no le hagan bullying, a veces porque no le digan nada, entonces nos impregnamos de esas hermosuras de allá del mundo. Muy bien. La otra manera es la de razonar. Dice que hay una diferencia entre pensar y razonar, ¿cierto que sí? Yo pienso de acuerdo a lo que veo, a lo que oigo, a veces de mis inquietudes, tal cosa. Pero a veces entre más tiempo se está con algo en eso es que se piensa, ¿cierto? Y tenemos cosas para pensar de manera bien y otras veces estamos pensando mal, de acuerdo a lo que vemos, a lo que… Pero si estamos con el Señor, siempre pensamos en hacer el bien, de ser obedientes, de cambiar todo eso que nos ha dicho el Señor en su palabra. Y empezamos a decir, por ejemplo, vamos a ver una manera de pensar. Dios mío, voy a subir al Transmilenio y yo digo, uy, nadie está mirando y están pasando así nomás, yo me paso y no pago. Ya pasé. Pero ahí el Espíritu me dice, oye, ¿cómo que no pagó? Eso es ser ladrona. Entonces empiezo a razonar, lo hice mal. Entonces ahí está diferente la manera de pensar y la manera de razonar. Entonces nosotros para ser unos cristianos verdaderos, entonces tenemos que hacer eso. Por ejemplo, hoy en el primer servicio yo decía, uy, yo ya no ocupo a la gente acá. Yo creo que estaban pensando, uy, con este frío, ¿quién se levanta? Bajar mis cobijitas calientes. Pero en un momentico dijo, no, yo voy a recibir palabra. Yo me voy, más bien vengo y me arruncho otra vez. Yo voy a recibir palabra, porque esa es la que me va a mejorar mi relación con Dios. Eso es tener uno esa capacidad de razonar. Deje la cama y venga a su lugar. Decimos, yo sé que esto que hago está mal, pero por ahora no veo la necesidad de cambiarlo. Si yo estoy empapada del mundo, si yo soy un cristiano carnal, entonces yo me pasé en el Transmilenio y digo, ay, eso está mal. Ay, pero a mí también me han quitado, a mí también me han… Ay, entonces vengo y empiezo a razonar según mi memoria. Entonces, estamos mal. Dice, no estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice. Y tantísima gente eso. Uno oye, uy, Dios mío, yo oigo cosas a veces en las emisoras, no, que llamaron para decir que no estoy de acuerdo con eso. Y ahora lo más común es que dicen todos, no, eso Dios no existe. No ve que miramos tal programa y ahí y miran allá y no, yo sé que Dios no existe. Por ejemplo, ay, ahora me ocurre. Ayer yo miré que unos muchachos, una cosa que yo no había visto, que casi no veo televisión, y que corren terrible en las bicicletas. Los niños, adolescentes, en Cali creo que fue, no sé si ustedes vieron, y se mataron 2. Porque iban a una velocidad extrema y se estrellaron contra un carro, ahí dijeron, y se mataron los chicos. Y llegaron y entrevistaron a uno, y dijo, no, es que si uno se va a morir, pues se muere estrellado con no sé qué o con no sé cuándo. ¿Cómo les parece? Ay, Señor de los cielos. Entonces yo vengo a la iglesia porque me gusta, porque veo la necesidad de involucrarme, porque el Señor me habla a través de sus mensajes y yo puedo dar testimonio de que Él vive en mí. Bueno, cuando confrontamos mi manera de razonar con la manera de razonar de Dios, nos damos cuenta que todavía estoy viviendo de acuerdo a lo mío, ¿sí o no? Ya sabiendo esto que nos ha dicho hoy, entonces, uy, Dios mío, todavía me falta harto para pensar y razonar como Dios, para pensar y hacer como lo que hizo Jesús, que le podían decir, ¿qué hizo Jesús? Que en cualquier situación que se nos presente, uy, Dios mío, ¿qué estaría pensando Jesús de esto? ¿Qué diría Él en este momento de tal o cual situación? ¿O cómo actuaría Él? Si yo tengo en cuenta que estoy dando testimonio de Él, aquí, allá, en todo lugar, entonces tengo en cuenta que en eso es que nos vamos a parecer al Señor y que Él nos está diciendo, para tener una buena relación con Él, tenemos que mirar estos puntos que hoy nos dijo, hijos, pongan cuidado, ahí están así como fríos, miren a ver, hay estas 3 cosas que completan el hábito de hoy, su manera de pensar, de hablar, de razonar.
hagan el deber de comer palabra, pedirle al Espíritu Santo que sea el que les revele, les enseñe y puedan dar buenos resultados. Bueno, por último, les digo esto. Según Efesios 4, 11, 16 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a ustedes y a mí, a la iglesia. Pidámosle que nos revele cuáles. Dice, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? Los evangelistas, los pastores y los maestros. Miremos a ver si alguno de esos se llaman dones motivacionales, los tienen. Pero si no, hay muchos otros para servirle a hacer el papel de lo que hizo ese niño. Poder ir y a través de darles un bocadito de comida, de darles un abrigo, poderles dar palabra para que sean levantados. Bueno, entonces dicen, si quieres madurar y salir de este estancamiento, eso ya es así como más personal. Busca una iglesia que te agrade y cuando la encuentres, plántate en ese lugar. Si esta, ustedes se dan cuenta que no es, pídanle al Señor que les ilumine dónde. Porque cada iglesia, ¿cómo se llama? Local, pues es como una parte del cuerpo. Tenemos una visión y una misión diferente. Y si no les agrada, entonces pídanle al Señor. Y para eso, chéverísimo, que hagan el discipulado para ver si sí les agrada o no. Congréguense regularmente e involúcrate en los procesos de crecimiento de la iglesia. Todo esto de crecimiento. Involúcrense, sean como más puntuales, que no le están cumpliendo al pastor, sino que el Señor nos está diciendo, dejen un día para el Señor. Sigue las directrices espirituales, o sea, lo que los pastores de esta iglesia donde ustedes están, o si son de otras donde están, que sea lo que les va a orientar. No juzguen, no peleen, no hagan división, porque el Señor es el que le va a tomar la cuenta al pastor. Él es el que juzga y Él es el que le… Y nosotros pues, a veces somos hasta piedra de tropiezo por estar dando nuestras opiniones, que no todas las veces son chéveres. Ahora dice, ora a Dios por tus líderes espirituales. Ora. En las oraciones de ustedes, involúcrenos a todos, involucren a los pastores, involucren a los demás compañeros de la iglesia para que haya un verdadero crecimiento. Procura no murmurar, quejarte con las otras personas o hacer bandos, como lo dijo en la palabra. Eso solamente está retrasando su proceso de crecimiento espiritual. Mantente en la iglesia hasta que Dios te diga, esta no es la tuya, vete. Órenle al Señor. Los que no están bien acomodados y díganle, Señor, muéstrame a ver por dónde tengo que irme. Amén. Esa fue la palabra que hoy les mandó el Señor a través mío, de el otro hábito para poder tener crecimiento espiritual. Amén. Si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.